Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de recibirlos. Les damos la bienvenida a la masterclass de electroestimulación aplicada a ciclistas. Esta va a ser dada por Guillermo Cuevas. Cualquier duda que tengan, con gusto la pueden ir escribiendo en el chat para que Memo se las pueda ir contestando. Muchas gracias por platicarnos de dónde son, de Colombia, de Baja California Sur. Bueno, les platico un poco de Guillermo. Guillermo es licenciado en fisioterapia con maestría en fisioterapia deportiva en convenio con la Universidad del Real Madrid. Cuenta con formación internacional en el Instituto de Medicina del Deporte en La Habana, el diplomado en Medicina de Fútbol por la FIFA y especialización en ortopedia aplicada al deporte. Es miembro de la National Athletic Trainers Association. Ha trabajado con selecciones olímpicas y nacionales como atletismo, judo, lucha, ciclismo, clavados, entre otros, y participado en eventos como Juegos Panamericanos, Mundiales y Copas del Mundo. Actualmente dirige un centro de alto rendimiento en Ciudad de México y es docente universitario y ponente internacional en congresos como Fisioterapia y Juegos Olímpicos Río 2016. Bueno, pues Memo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Tali. Bueno, pues vamos a empezar esta plática. Pues siempre me da mucho gusto dar este tipo de pláticas enfocadas, pues básicamente a todo el público, ¿no? Que tiene un miofit o que está por adquirir un miofit o algún equipo o algún electroestimulador. Y bueno, cómo sacarle el mayor provecho desde un punto de vista científico más que un punto de vista comercial. Pues ahora sí que yo me dedico a la parte de la fisioterapia y rehabilitación, entonces pues les voy a hablar desde mi experiencia utilizando este tipo de equipos, estos electroestimuladores. Bueno, como objetivos de la plática tenemos el hecho de entender mejor cómo funciona un electroestimulador, el tipo de corriente que es más idónea para fines de recuperación, de fortalecimiento y demás, ver algunos protocolos aplicados para darles algunas ideas en combinación con otro tipo de técnicas. No es únicamente hablar de meramente de la electroestimulación y bueno, ver toda la evidencia científica que tenemos que respalda este tipo de tratamientos. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, esta plática es muy enfocada a ciclistas, triatletas, Ironmans, pero también puede ser aplicada para corredores o cualquier otro tipo o cualquier otro deportista como tal que quiera mejorar su rendimiento. ¿Qué problemas comunes tiene un ciclista? Pues básicamente la fatiga acumulada, ¿no? La fatiga acumulada se traduce en pérdida de watts en el umbral de potencia funcional. Esta fatiga acumulada se puede dar por diferentes factores, ¿no? Sabemos que el ciclismo es uno de los deportes pues más demandantes que existen. Y bueno, eso sumado de pronto a lo mejor a una planificación no tan adecuada para nosotros o para un deportista que es más amateur, que también tiene un trabajo muy demandante y que tiene otro tipo de obligaciones, bueno, se puede dar pues más comúnmente en la vida. Bajo tiempo de recuperación, digo, en ocasiones en atletas de alto rendimiento tenemos muy poco tiempo de recuperación entre carreras. Me tocó hace tiempo ir a un Panamericano de ciclismo en Guatemala, en el 2012 me parece, con una selección juvenil y pues de repente los chavos de pista también ya tenían competencia en ruta, entonces de repente en una semana acumulaban muchas pruebas y pues esto de alguna manera implica un bajo tiempo de recuperación y una disminución en el rendimiento y pues con esto tenemos más riesgo de sobrecarga y cuando tenemos una sobrecarga, es decir, cuando sometemos a nuestro cuerpo a una demanda para la que no está preparado o para la cual no se está adaptando de forma adecuada por diferentes factores, pues vienen las lesiones, vienen las enfermedades también. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se deprime. De repente cualquier gripita pues la agarramos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un estado de estrés constante, de fatiga acumulada y en el cual no nos estamos recuperando pues de la forma más adecuada. Vamos a hablar ahora de lo que es la electroestimulación.
Básicamente es introducir potenciales de acción para estimular las membranas de fibras nerviosas y sensitivas, o ambas. Es decir, vamos a introducir este potencial de acción que va a estimular a esas fibras que nos hacen percibir, en este caso, por ejemplo, el hormigueo que de repente sentimos con un electroestimulador, o que va a generar una contracción sin que nosotros la estemos emitiendo de forma voluntaria. Eh, pues la electroestimulación puede sustituir al impulso nervioso voluntario. Me imagino que algunos que tienen un equipo de MioFit, pues ya se lo han colocado y de repente pues empiezan a generar contracciones involuntarias que se dan pues justamente por este potencial de acción que estamos generando. Un poco de historia de lo que es la electroestimulación, pues básicamente se empezó a utilizar como un método de entrenamiento en la antigua Unión Soviética, por ahí de los años 60, bajo la dirección del profesor Kotz. Y en ese momento pues vieron que este tipo de metodología tenía muy buenos resultados. Sin embargo, como la tecnología era deficiente, pues eran equipos de electroestimulación que de repente podían ser muy incómodos, o incluso, sí, básicamente incómodos, ¿no? Para la persona a la que se aplicaba. Por eso de alguna forma no tuvo tanto auge en esa época. Ya actualmente con los electroestimuladores que tenemos como el MioFit, manejan una onda ideal ya con todos los estudios que se han hecho y con toda la tecnología que se ha desarrollado, manejan un impulso óptimo para obtener la máxima contracción, pero con el mínimo de efectos secundarios o de incomodidad. De hecho, este tipo de equipos son de entrada muy seguros y aparte muy cómodos para utilizar. No son como aquellos equipos que se utilizaban en esa época. Vamos a hablar un poco las diferencias que hay entre una contracción voluntaria y una contracción electroinducida. Básicamente una contracción voluntaria se va a mandar la señal desde el córtex motor primario, que lo tenemos más o menos a esta altura. Eh, Va a viajar el impulso a través de la vía corticoespinal para reclutar las unidades motoras, es decir, va a bajar este impulso a través de la médula espinal hacia las fibras anteriores o las astas anteriores de la médula espinal y de ahí emergen eh, las fibras motoras eferentes, es decir, las que nos ayudan a desarrollar el movimiento, todo lo que son las eferencias, van hacia las astas anteriores de la médula y pues estos impulsos van a llegar a las unidades motoras que van a requerir para la acción. En este caso, para el impulso, digamos, lo que queremos realizar, digamos, la acción voluntaria que queremos realizar, se van a reclutar las unidades motoras que nosotros vamos a requerir. Se va a realizar la contracción muscular, vamos a tener movimiento y va a haber una retroalimentación por parte de los propioceptores que nos van a ayudar a evaluar el programa motor y pues de alguna manera también estos propioceptores nos ayudan a disminuir el riesgo de lesiones. Son como unos protectores también del músculo esquelético. Y tenemos las contracciones también electroinducidas, que bueno, son diferentes que las contracciones que se generan en el córtex motor primario, es decir, una contracción voluntaria, porque aquí no vamos a requerir acción del córtex motor primario. Los impulsos van a llegar directamente a los músculos, van a generar la contracción muscular y por lo tanto el movimiento. También hay una retroalimentación de los propioceptores y algo muy importante aquí, que vamos a reclutar principalmente fibras tipo 2 que son aquellas que tienen un mayor diámetro. Aquí voy a dar un ejemplo también muy coloquial para que me puedan entender pues, las personas que no se dedican como tal a algo del área de la salud. Nuestro cuerpo es una máquina muy eficiente en cuanto a la parte energética. Siempre está buscando de alguna manera el ahorro de energía por principios de supervivencia y por lo tanto, cuando yo hago un movimiento ligero, a lo mejor con una carga muy baja, voy a reclutar primero las fibras tipo 1, que son fibras que tienen características de que son más pequeñas, son más oxidativas, trabajan muy bien en presencia de oxígeno,
no son tan glucolíticas, es decir, no requieren tanta glucosa para generar una contracción. Y cuando yo hago un esfuerzo mayor, o sea, un esfuerzo muy grande, que estoy tratando de cargar, por ejemplo, un mueble muy pesado, mi sistema nervioso va a reclutar fibras tipo 2, que son fibras un poquito más grandes, de mayor diámetro, y son las que también nos van a ayudar a desarrollar esa hipertrofia para desarrollar músculos más grandes. La ventaja con una contracción electroinducida es que de un primer momento yo empiezo a reclutar fibras tipo 2, ¿no? También dependiendo de la intensidad a la que yo aplique como tal el equipo. Eh, Vamos a hablar ahora del impulso óptimo. Ya hablamos cómo se genera una contracción electroinducida, qué beneficios de alguna manera tiene. Vamos a hablar ahora del impulso óptimo, de lo que platicábamos, de por qué antes los equipos no eran tan cómodos, ahora son muy cómodos y muy seguros. Básicamente se ha visto que el impulso óptimo para generar una despolarización adecuada y alcanzar el umbral de excitabilidad con menor energía eléctrica posible es el impulso rectangular bifásico compensado. Es decir, este tipo de corriente no va a ser una corriente directa, va a ser una corriente bifásica compensada, que es lo que la va a hacer más cómoda y también con menor riesgo de generar una quemadura. ¿Por qué? Porque los impulsos que son directos, por ejemplo, la corriente galvánica, que la llegamos a utilizar de repente en rehabilitación, ese tipo de corriente pues implica más riesgos, ¿no? Porque puede llegar a generar una quemadura pues de manera un poco más fácil. Eh, el MioFit, tanto el MioFit 4 como el MioFit 6, el inalámbrico, eh, tienen este tipo de corriente o este tipo de impulso, el rectangular bifásico compensado. ¿Para qué? Para generar una mayor excitabilidad con un menor requerimiento de energía eléctrica. Y con este tipo de impulso vamos a trabajar con diferentes efectos dependiendo de la frecuencia a la que yo voy a trabajar y dependiendo de la anchura del periodo de latencia, en este caso de la longitud de la onda y demás parámetros, bueno, de electroterapia, que en este caso pues no se tienen eh, que preocupar, digamos, por programar, ¿no? Porque el equipo ya viene programado de acuerdo a la evidencia científica y de acuerdo a parámetros electrofísicos que nos van a dar mayor seguridad y que nos van a dar también mayor eficacia en cuanto al uso de la corriente. Vamos a tener corrientes de baja frecuencia y baja intensidad. Eh, Vamos a tener también protocolos, por ejemplo, el protocolo de artralgia es de baja frecuencia y baja intensidad. ¿Cómo lo voy a percibir? Pues básicamente como un hormigueo, como un pequeño hormigueo constante. Tenemos también protocolos de muy baja frecuencia y de intensidad elevada, como el TENS endorfínico. En este caso, maneja frecuencias de 2 a 8 Hz, en los cuales ya vamos a tener como tal un efecto excitomotor y vamos a tener un efecto analgésico por medio de liberación de endorfinas. También otro protocolo que tenemos en esta clasificación de frecuencia, de muy baja frecuencia e intensidad elevada, es el protocolo de capilarización, que es un protocolo muy útil en el campo clínico para recuperar algunas lesiones musculares, ¿no? ¿Por qué? Porque mejora el flujo de la zona, también para recuperación. Y tenemos las corrientes de baja frecuencia y de una intensidad suficiente para generar una tetanización del músculo. Es decir, una contracción que yo no puedo como tal controlar, ¿no? Una contracción intensa que son los protocolos que de repente utilizamos, por ejemplo, para desarrollar hipertrofia, eh, para disminuir la atrofia muscular por un proceso posoperatorio. Entonces, bueno, como pueden ver, el MioFit pues es un equipo muy completo, tanto para temas de recuperación como en el aspecto clínico, ¿no? Que yo me dedico principalmente a la parte clínica, ¿no? O sea, yo tengo protocolos para el paciente que trae, por ejemplo, un dolor en rodilla, para el paciente que trae dolor por una sobrecarga muscular, el endorfínico o que tuvo un desgarre, el de capilarización,
Y tengo también una corriente o tengo corrientes o protocolos para poder trabajar con un paciente posquirúrgico con un poco de atrofia muscular, con algún desbalance muscular, que también es algo con lo que se está trabajando o utilizando este tipo de estimuladores. Vamos a hablar aquí de algunos parámetros para dosificar el trabajo de electroestimulación y no únicamente quedarnos con la parte de los protocolos, que bueno, ya vienen tal cual diseñados de acuerdo a esta tabla. Como pudimos ver de 1 a 10 Hz, el protocolo endorfínico, el capilarizante, van a favorecer la relajación muscular, eh, van a aumentar el riego sanguíneo y la segregación de endorfinas, que es, por ejemplo, cuando tenemos eh, algún dolor, podemos utilizar frecuencias de 1 a 10 Hz. En este caso, los protocolos que más comúnmente yo utilizo que vienen en este parámetro es el protocolo endorfínico y el protocolo capilarizante. Tenemos también frecuencias, por ejemplo, que yo utilizo, el protocolo de amiotrofia, eh, que va a ser para mejorar el trofismo, está entre los 20 y 50 Hz. Es un protocolo que usamos en fases iniciales de la rehabilitación, un postquirúrgico a lo mejor con 1 o 2 semanas del procedimiento. Utilizamos el protocolo de amiotrofia y posteriormente a eso lo vamos progresando. Por ejemplo, ya cuando estamos en una fase de hipertrofia, utilizamos el protocolo de hipertrofia que entra en el parámetro de 40 a 70 Hz. Y ya posterior a esto, pasamos al protocolo o a la fase de fuerza máxima, en el cual podemos utilizar frecuencias todavía un poco más elevadas. Ahora, ¿qué beneficios nos va a dar el uso de la electroestimulación? Es importante, pues siempre que vamos a hablar de una técnica o que queremos implementar una técnica o adquirir algún equipo o algo, pues tomar en cuenta eh, el aspecto de riesgo-beneficio, ¿no? Entonces hay que ponerlo en una balanza. Riesgos, como podemos ver, pues realmente hay muy pocos o prácticamente nulos. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Sin embargo, los beneficios pues son bastante conocidos y también de alguna manera pues se inclina la balanza justamente hacia la parte de los beneficios, ¿no? Lo que ya platicábamos, vamos a reclutar fibras tipo 2 desde un principio. Esto, bueno, les platico desde un punto de vista clínico, en pacientes posoperados es de mucha utilidad o en pacientes que tienen alguna lesión, porque este tipo de pacientes requieren fortalecer como tal sus músculos, pero no les podemos meter mucha carga. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo la plastía, ¿no? O el tejido que se reparó o lo que se operó. Entonces, de alguna forma, nos permite con contracciones de tipo isométricas en las que no hay movimiento, tener un mayor reclutamiento de fibras tipo 2 para disminuir la pérdida de masa muscular y de fuerza. Otro beneficio es que podemos generar mayor cantidad de trabajo por sesión. En ocasiones, una serie de 10 repeticiones bien hechas con electroestimulación en un buen parámetro generan una fatiga importante. Por lo tanto, podemos trabajar más en menor tiempo. Otro beneficio, pues como hablábamos ya de los beneficios eh, de algunos parámetros de electroestimulación, como el capilarizante y demás, van a mejorar o va a mejorar también la resistencia aeróbica. Y pues como les comentaba, vamos a poder generar una capilarización de las fibras rápidas que va a ayudar a la recuperación y menor estrés articular, por lo mismo que les platicaba, ¿no? Que pues con menor intensidad vamos a generar un mayor reclutamiento de fibras tipo 2 o mayor reclutamiento de unidades motoras. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos de la recuperación del deportista. Ya vimos algunos aspectos teóricos de lo que es la electroestimulación. Básicamente, cuando hablamos de recovery en el deporte, lo que buscamos es disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento. Muchas de estas técnicas llegan a tener un componente subjetivo. Por ejemplo, pues yo que de repente trabajaba con atletas de alto rendimiento, había atletas que les gustaba mucho el masaje súper fuerte, ¿no? Así de que no, y dame el masaje lo más fuerte que puedas, ¿no? Y de repente habían atletas que si les dabas un masaje muy fuerte,
pues al día siguiente estaban que no se podían levantar, ¿no? Entonces sí llega a tener un componente subjetivo. Eh, la investigación, pues es emergente, hay mucha investigación emergente, pero la evidencia también de repente llega a ser tendenciosa, patrocinada por algunas marcas, ¿no? Cuando llega a perder este componente objetivo. Entonces siempre hay que tratar de elegir algo que nos acomode, algo que sea cómodo para nosotros, algo que nos agrade, pero también algo que tenga de alguna forma evidencia científica, ¿no? Hay que buscar justamente este equilibrio cuando hablamos de recovery en un paciente deportista. Y bueno, para esto tenemos que entender lo que es la fatiga central y la fatiga periférica, pues todos nos hemos sentido fatigados, ¿no? Y llegamos a decir esta parte, no, no, es que me siento muy cansado, me siento fatigado. Básicamente la fatiga es la incapacidad para poder seguir generando fuerza o un nivel de esfuerzo con una intensidad determinada por un periodo de tiempo. Vamos a tener dos tipos de fatiga, que es la fatiga central y la fatiga periférica. No me voy a detener mucho aquí, sobre todo porque, bueno, son aspectos o conceptos ya un poco más complejos, pero básicamente la fatiga central es la que se va a dar a nivel del sistema nervioso central, principalmente mediado por una disminución de la excitabilidad del córtex motor primario, un aumento de algunos marcadores inflamatorios que tenemos o que se generan a nivel central. Este tipo de fatiga es muy común, por ejemplo, en personas que llegan a tener privación de sueño. Cuando hay privación de sueño o periodos de estrés muy elevados, se puede dar esta fatiga central que se va a traducir clínicamente en una incapacidad para poder generar una contracción voluntaria máxima. Cuando también tenemos ya etapas avanzadas de sobreentrenamiento, también llegamos a tener componentes de fatiga central. Y bueno, también tenemos la fatiga periférica, que es la que se va a dar pues básicamente a nivel de las fibras musculares, por una baja disponibilidad de los sustratos metabólicos, por desbalances electrolíticos en el medio intracelular, que esto nos va a llevar justamente a un desbalance bioquímico a nivel de la fibra muscular y en el cual ya no voy a poder generar o continuar generando una contracción, pero más que nada por mecanismos periféricos, no tanto por mecanismos centrales. Y vamos a hablar de lo que es el sobreentrenamiento. Eh, Básicamente, nosotros entrenamos para generar adaptaciones. Es decir, nosotros vamos a, de alguna manera, a romper la homeostasis o el equilibrio que tiene un individuo, justamente para llevarlo a una supercompensación, en la cual pues vamos a generar una adaptación. Digo, hablando muy rápidamente y a grandes rasgos, ¿no? Entonces, yo debo de generar un entrenamiento y debo de tener un equilibrio con la recuperación justamente para generar adaptaciones, adaptaciones de forma positiva. Sin embargo, si mi entrenamiento sobrepasa la capacidad de recuperación que tiene un deportista, ya sea por una mala carga de entrenamiento o por otro tipo de factores de los que vamos a hablar ahorita más adelante, vamos a llegar a un punto en el cual esta sobrecarga no va a ser funcional, únicamente me va a estar fatigando y yo no voy a tener una adaptación, no voy a tener como tal, este, pues sí, una mejora en el rendimiento físico. ¿Por qué? Porque estoy llegando a ese umbral en el cual mi cuerpo o mi organismo no se puede recuperar de forma adecuada, no hay una supercompensación y por lo tanto, pues mi rendimiento lejos de mejorar está estancado o incluso puede llegar a disminuir. Sin embargo, si continuamos con esta sobrecarga no funcional y con estos factores que me están llevando a no generar una adaptación adecuada, voy a llegar a algo que se conoce como síndrome de sobreentrenamiento. Y como podemos ver, eh, el asunto de adaptación a la carga
o el asunto justamente de tener una recuperación adecuada no recae únicamente en el tema de la carga de entrenamiento. Vamos a tener aspectos nutrimentales, aspectos psicosociales, de higiene de sueño, y actualmente también se habla del uso de redes sociales y de tecnología de forma excesiva. Aspectos nutrimentales, bueno, los nutriólogos sabrán mejor de estos temas, ¿no? De justamente mantener un equilibrio en las calorías, buscar como tal, pues sí, un programa nutrimental que sea adecuado al nivel de actividad que yo estoy teniendo, porque si de repente llego a tener un déficit en la cantidad de nutrientes o de las calorías que yo requiero para el entrenamiento que estoy eh, implementando, puedo llegar a generar algo que se llama el síndrome de Retz, que eso puede llevar a otro tipo de problemas y lesiones musculoesqueléticas como las fracturas por estrés, que es un desbalance, el síndrome de Retz, un desbalance entre el aporte nutrimental y el gasto energético que tiene un deportista. Eh, Hay aspectos psicosociales también, por ejemplo, la presión que podemos tener, pues ya sea en el trabajo, en el mismo deporte, los atletas de alto rendimiento, estos factores estresores de la vida diaria, pues nos van a llevar a tener activo nuestro sistema simpático. Vamos a tener algunos cambios hormonales como mayor producción de cortisol, que esto también nos va a llevar a algunas consecuencias hormonales y metabólicas en las cuales no vamos a tener una adecuada recuperación, no vamos a dormir lo suficiente, que también es otro pilar importante de la recuperación, lo que es la higiene de sueño, el hecho de dormir bien. Ahora sí que a mí me preguntan que cuál es el mejor método de recuperación o de recovery que hay, yo les digo dormir, básicamente dormir es la mejor herramienta que tenemos de recovery y es gratuita, ¿no? O sea, no tenemos que pagar un electroestimulador, no tenemos que pagar unas botas de presoterapia, una descarga en la clínica aquí en Action. Básicamente, durmiendo bien tenemos ya gran parte de la recuperación. O sea, teniendo un equilibrio mental saludable, relaciones saludables, una adecuada nutrición y una adecuada higiene de sueño, ya tenemos prácticamente la recuperación cubierta en una gran parte. Ahora se habla mucho del uso excesivo de tecnología. Eh, pues esto de repente llegaba a ser un tema, ¿no? Justamente en los campamentos que teníamos con deportistas y demás, porque de repente, pues los deportistas ya no eran solamente deportistas, también tenían otro trabajo que era el de ser influencer y ese aspecto de tener que subir, de tener que ganar likes, que tener de repente que publicar, que el unboxing con alguna marca, eso también de alguna forma pues genera un poco de carga en los deportistas, ¿no? Por lo tanto, este tipo de factores también pueden influir en la recuperación. Me acuerdo que muchos deportistas que llegaron a entrar a Hexatlón pues, se lastimaban, ¿no? Y terminaron incluso en procedimientos quirúrgicos justamente por esta mala planificación de la carga, ¿no? O que a lo mejor eso no entraba dentro de su programa y pues esto llevaba a lesiones. Ahora, el sobreentrenamiento no es un aspecto, cuando ya llegamos a un sobreentrenamiento, vamos a tener afectaciones, como les comentaba, pues en diferentes sistemas, ¿no? En el sistema inmunológico, endocrino, neurológico, vamos a tener un sistema inmune deprimido. De hecho, aquí hablamos de algunos biomarcadores en atletas con síndrome de sobreentrenamiento. Vamos a tener algunos aspectos inmunológicos. Este tipo de deportistas están inmunodeprimidos y son los deportistas que, como les comentaba, agarran cualquier virus, cualquier bacteria. Eh, Tenemos que en este tipo de deportistas que ya tienen un síndrome de sobreentrenamiento, tenemos aumento de algunos marcadores enzimáticos, como la CPK, que es la creatinfosfoquinasa. Tenemos disminución también en los niveles de testosterona, que bueno, esto puede afectar de manera importante algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en deportistas varones llegamos a tener una disminución de la libido, eh, sensación de
falta de motivación, menor cantidad de fuerza, ¿no? Que se puede generar. Entonces, bueno, básicamente el síndrome de sobreentrenamiento puede llevar a diferentes eh, problemas, no únicamente que tienen que ver con la fatiga, ¿no? Sino que ya tenemos algo a nivel sistémico con lo que hay que trabajar y también pues consultar al médico deportivo para ver qué estrategias de recuperación se van a implementar. Vamos a hablar ahora del dolor muscular de aparición tardía, lo que conocemos como DOMS por las siglas en inglés de Delayed Onset eh, Muscle Soreness, Muscular Soreness, eh, que bueno, es este dolor que se da cuando, por ejemplo, dejamos de entrenar, de repente regresamos al gimnasio y quedamos muy adoloridos, ¿no? O cuando progresamos de repente las cargas, o cuando aumentamos como tal la carga de entrenamiento, llegamos a quedar pues un poquito adoloridos, con rigidez para movernos. Y bueno, hay diferentes teorías sobre por qué se genera este dolor. Una de las más estudiadas y aceptadas, pues básicamente es un aumento en la nocicepción por las microrupturas que se generan a nivel de las fibras musculares. Actualmente sabemos que para generar adaptaciones musculares tenemos que tener microrupturas que de alguna forma nuestro sistema inmune va a generar una respuesta a esas microrupturas fibrilares para tener justamente una adaptación y desarrollar una hipertrofia. También se ha visto que hay algunos mediadores que aumentan la sensibilidad de los nociceptores que se dan justamente o que proliferan en un proceso inflamatorio, como las prostaglandinas, las bradicininas y la histamina, que básicamente son, eh, en este caso, algunos mediadores que van a aumentar la nocicepción, es decir, el dolor que vamos a percibir posterior a un entrenamiento en el cual pues cuando hay contracciones excéntricas llega a ser un poco mayor. Vamos a hablar ahora sobre algunos protocolos para mejorar la recuperación con estimulación neuromuscular. Tenemos un protocolo, les voy a hablar de los protocolos que tenemos en el MioFit. Como pueden ver, el MioFit 6 pues es muy práctico. ¿Por qué? Porque ya no tiene cables, ¿no? De repente el tema de los cables es una lata y maneja una plataforma muy intuitiva en la cual pues yo puedo estar monitoreando y digamos manejando la intensidad o el protocolo que yo voy a usar con un electroestimulador. Tenemos el protocolo de recuperación activa, que son frecuencias muy bajas que van a generar microcontracciones que van a activar el metabolismo local sin generar fatiga. Este tipo de protocolos ayudan a mejorar el aclaramiento del lactato al aumentar su circulación y bueno, el tiempo de aplicación son de 15 minutos. Ahí podemos ver una aplicación a nivel de cuádriceps. Como pueden ver, se empiezan a generar pequeñas contracciones que son muy agradables, son muy cómodas y que van a mejorar el aclaramiento del lactato. Tenemos también el protocolo de drenaje. En este caso, cuando tenemos sensación de piernas cansadas, inflamadas, este tipo de protocolos van a favorecer el bombeo linfático, también van a disminuir la fatiga y es ideal posterior a entrenamientos de volumen muy elevados. Ahora, el lactato, pues se ha visto que es un metabolito que también de alguna forma nos ayuda a generar ATP, o sea, no es como el malo de la historia, ¿no? Sin embargo, cuando se genera una producción importante de lactato que supera las capacidades de aclaramiento que tiene el deportista, es cuando también se da como tal la fatiga. Entonces, justamente en este tipo de momentos, cuando percibimos un entrenamiento muy pesado, aquí nos puede ayudar justamente este protocolo de electroestimulación, ideal para rodadas muy posterior a rodadas largas.
Tenemos el protocolo descontracturante también, para esos dolores, por ejemplo, de espalda que aparecen también en rodadas muy largas o en zonas de dolor muscular acompañados de rigidez o de puntos dolorosos. Va a ayudar a relajar la musculatura de forma selectiva. Este protocolo, como pueden ver, es de intensidad un poco más fuerte. Ahorita van a empezar a ver las contracciones, pero es muy cómodo, es muy, muy agradable la aplicación de este protocolo. Y justamente en la espalda, en la zona torácica y cervical, la verdad es que ayuda bastante a relajar la musculatura. Como les digo, después de una rodada larga, que también de repente aparece dolor en la zona media de la espalda, es un protocolo que nos va a ayudar mucho. Y aquí tenemos el protocolo endorfínico, que también es un protocolo muy cómodo, muy agradable, que nos va a ayudar a mejorar la recuperación porque también va a haber un aumento del flujo de sangre y también nos va a ayudar a generar analgesia posterior a un entrenamiento. Y cuando tenemos dolor muscular de aparición tardía, es de verdad algo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar la circulación y además va a favorecer la liberación de endorfinas y encefalinas que nos van a ayudar a disminuir esta sensación de dolor. Es bastante útil este protocolo y como les digo es muy muy agradable. Y bueno, vamos a ver ahora, ya hablamos de algunos protocolos del MioFit, vamos a hablar ahora de cómo podemos optimizar la recuperación con electroestimulación. Se puede combinar con otras técnicas perfectamente, no nos podemos casar únicamente con la electroestimulación, se puede combinar con otras técnicas como masaje, eh, el frío, se puede utilizar también en los días de descanso activo. Por ejemplo, podemos colocar el protocolo de recuperación activa, unos 10-15 minutos, combinado con rodillo de baja intensidad, con una intensidad, un trabajo regenerativo. La verdad es que ayuda bastante. Algo importante es no utilizarlo antes del entrenamiento de alta intensidad porque de repente podemos utilizar algún protocolo que nos relaje mucho o que haga que nuestros propios sectores no estén trabajando de forma tan óptima para ese esfuerzo voluntario máximo que vamos a generar. Y algo muy importante, no debe de generar dolor, los electrodos no deben de arder, debe ser una percepción completamente cómoda y agradable. Si un electrodo arde un poquito, genera piquetitos, de repente nos dicen los pacientes, no, es que siento como agujitas, quiere decir que el electrodo no está muy bien pegado o, eh, o tenemos que cambiar ya el electrodo, ¿no? Les doy una recomendación también en personas que tienen mucho vello, pues lo ideal es que se depilen, ¿no? Que bueno, la verdad es que creo que la mayor parte de los ciclistas se depilan. Les he preguntado por qué y todos me han dicho eh, cosas diferentes, ¿no? Bueno, no todos, pero como que de repente hay diferentes eh, versiones, ¿no? De por qué se depilan las piernas. Pero bueno, la mayor parte de los ciclistas tienen las piernas depiladas, pero si hay alguien que no se depila las piernas y que tiene mucho vello, le recomiendo utilizar gel de ultrasonido justamente para mejorar o disminuir un poco la impedancia que puede generar el vello respecto al electrodo. Y esto lo va a hacer que sea pues mucho más cómoda la aplicación. Vamos a hablar ahora de un ejemplo de protocolo de recovery. Eh, Primero, como les dije, pues no nos vamos a casar únicamente con electroestimulación, vamos a hacer uso del foam roller de los principales músculos, cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas. Posterior a eso vamos a hacer ejercicios de estiramiento y movilidad, a lo mejor unos 5 minutos, y podemos poner un protocolo con el MioFit, protocolo de recuperación activa, endorfínico durante 15 minutos, en los cuales a lo mejor me acuesto, me relajo, y termino con estiramientos estáticos y ejercicios respiratorios para poder
relajarme, ¿no? Y activar mi sistema parasimpático y tener una relajación sistémica. Es un ejemplo de un protocolo. Otro protocolo, por ejemplo, que utilizamos como fisioterapeutas es la aplicación de un masaje de descarga y la aplicación del MioFit en zonas de dolor o que llegan a requerir mayor atención. Por ejemplo, aquí los chicos de repente le preguntan al paciente, oye, ¿de qué zona te sientes más cargado? ¿No? No, pues de los gastrocnemios, ¿no? O gemelos. Palpamos, evaluamos la zona. ¿Sabes qué? En lo que te damos la descarga, a lo mejor de la espalda, vamos a colocar un poco la electroestimulación a nivel de pantorrillas. O al revés, ¿no? O sea, damos la descarga y al final aplicamos el protocolo de electroestimulación, porque son zonas que a lo mejor son más dolorosas o que requieren un poco más de atención. Posterior a esto, podemos hacer estiramientos asistidos por el fisioterapeuta, podemos hacer uso de FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, y crioterapia al finalizar la sesión. Vamos a hablar ahora sobre los estiramientos facilitados con electroestimulación. Eh, es hablar un poco de FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, que es básicamente aprovechar esos reflejos musculares para mejorar rangos de movimiento. Tenemos diferentes principios de FNP, como el de inhibición autógena, que es contracción-relajación, que yo genero una contracción, genero una fatiga, esta fatiga genera una relajación y voy a tener un aumento en el rango de movimiento. O el de inhibición recíproca, que es que cuando yo genero una contracción del agonista, el antagonista se va a relajar por completo. Es decir, si yo genero una contracción del cuádriceps, mis isquiotibiales, que son los antagonistas, de alguna forma van a estar más relajados y es el ejemplo del estiramiento facilitado que vamos a hacer aquí o que les voy a poner en el video. Estoy colocando el electroestimulador a nivel de cuádriceps para que genere una contracción, en este caso eh, del cuádriceps, y me genere una relajación, en este caso del antagonista, que es el isquiotibial. Eso de alguna forma va a ayudar a mejorar el rango de movimiento. Esto principalmente yo lo utilizo con estiramientos de tipo dinámicos. Ahora, con protocolos, hablando de protocolos, pues específicamente para ciclistas, eh, podemos utilizar justamente el estiramiento que vimos en la diapositiva anterior para mejorar la flexibilidad de los isquiotibiales. Al mejorar como tal la extensibilidad de los isquiotibiales, vamos a tener menor estrés lumbar y mejor biomecánica del pedaleo. Como les digo, estamos haciendo uso de la inhibición recíproca. Podemos hacer el estiramiento dinámico con electroestimulación, como les comenté, y ya posterior a esto quitar el electroestimulador y hacer estiramientos de tipo estáticos. Otro protocolo también, u otra forma de ayudar a los ciclistas con un electroestimulador es disminuir la tensión del psoas mayor por la posición de la bicicleta. En ocasiones el psoas, o más bien siempre el psoas va en posición de acortamiento cuando vamos rodando. Se va elongando cuando hacemos el pedaleo y demás, pero en ocasiones un mal ajuste de la bicicleta y demás va a generar un mayor acortamiento del psoas mayor del que debería de haber. Aquí también utilizamos el protocolo de inhibición recíproca, generando una contracción en los antagonistas del psoas, que en este caso es el glúteo mayor, y también el uso de estiramientos dinámicos con electroestimulación y estiramientos de tipo estáticos, ¿no? En general del cuadrante inferior, pero también del psoas ilíaco. También los estiramientos del piriforme. eh, Cuando llegamos a tener una tensión en el piriforme, que es un rotador externo de cadera, esto puede generar una mala alineación del pedaleo. Esta mala alineación puede generar dolor patelofemoral en la rodilla y dolor en cadera. También el trabajar con electroestimulación con activación de glúteo y estiramientos del piriforme puede ser algo auxiliar en esto, ¿no? Son cuestiones muy genéricas, pero que pueden ser de utilidad en el ciclismo.
Vamos a hablar ahora sobre las aplicaciones clínicas y la evidencia científica que tenemos en cuanto a el uso de electroestimulación. Eh, de acuerdo a este artículo, se ha visto que la aplicación de electroestimulación mejora de forma importante los déficits de fuerza del cuádriceps de forma selectiva en el vasto medial oblicuo. Me gusta leer estos artículos para extraer los parámetros con los que hacen este tipo de revisiones o ensayos clínicos y demás, y confirmamos que los parámetros, digamos, más estudiados o que dictan la evidencia científica sin ningún tipo de tendencia a alguna marca o algún electroestimulador en específico, son justamente los pulsos rectangulares bifásicos compensados, en este caso de 40 a 60 Hz. ¿De qué dosificación y frecuencia hablaban? Básicamente utilizar la electroestimulación 3 veces por semana, 10 minutos de tratamiento. Aquí tenemos el ejemplo de protocolo que tenemos en el MioFit, hipertrofia, que va de 50 a 65 Hz. Como podemos ver, cumple con los parámetros del artículo que les presenté en esta diapositiva. Y hay más artículos, pero como no es digo, hay una plática que damos un poco más clínica y enfocada a médicos y fisioterapeutas, en los cuales incluso tenemos revisiones sistemáticas del uso de la electroestimulación muscular, por ejemplo, en procesos posoperatorios. Y bueno, en cuanto al manejo de lesiones musculares, también, pues todo esto va enfocado hacia un parámetro de una electroestimulación, pues un poco más activa, ¿no? Es muy importante también aclarar esta parte que pues no hay que vender humo, ¿no? Y decir que con un electroestimulador vamos a hipertrofiar la musculatura y vamos a ponernos como el modelo que aparece ahí en el MioFit 6, nada más por usar el electroestimulador. La verdad es que no. O sea, siempre el trabajo tiene que ser activo cuando queremos mejorar como tal la hipertrofia o la fuerza. Ya cuando hablamos de protocolos de recuperación o de manejo de dolor es diferente porque estamos buscando otro objetivo, pero actualmente la rehabilitación pues va muy enfocada justamente a una rehabilitación mucho más activa, en la cual el electroestimulador es una herramienta de mucha ayuda para llegar a este fin del tratamiento activo. Se ha visto que las lesiones musculares, el movimiento precoz, nos ayuda a recuperar de forma más óptima el tejido. Eh, Se ha visto que cuando hay una lesión muscular y la cuidamos demasiado y limitamos el movimiento, digo, todo esto a evaluación del médico, porque puede ser una lesión muy severa, pero bueno, en gran parte de las lesiones musculares, el movimiento precoz nos va a ayudar más que el reposo. Aquí tenemos un ejemplo de un desgarre de un aductor, de un paciente bailarín de la Compañía Nacional de Danza, y aquí podemos ver el resultado que tuvimos posterior al tratamiento. Primero aquí vemos una imagen anecoica, que es donde pues, se dio la lesión muscular, y posterior a esto tenemos, posterior al tratamiento, el patrón fibrilar pues muy bien alineado. El protocolo de capilarización y el endorfínico nos van a ayudar a aumentar mucho el flujo de sangre. Vamos a ver ahorita con este video cómo es que aumenta el riego sanguíneo. Ahí podemos ver algo que se llama Doppler vascular, que va a valorar con el ultrasonido el flujo de sangre. Como pueden ver, con el protocolo endorfínico aumenta de manera importante. Y por lo tanto vamos a tener mayor aporte de nutrientes a la zona dañada, mayor aporte de nutrientes, de oxígeno, que va a ayudar a una recuperación óptima y adecuada. Y bueno, aquí tenemos un artículo justamente que nos habla que probablemente las lesiones musculares isquiotibiales se dan en un momento de contracción isométrica máxima y nosotros también utilizamos el trabajo de fuerza isométrica en isquiotibiales con electroestimulación para fases ya más avanzadas de
rehabilitación y de readaptación deportiva. Podemos trabajar con diferentes ángulos de flexión de rodilla y pues de acuerdo a la investigación y a la evidencia, trabajar con ángulos de flexión de rodilla de 30 grados es más óptimo en este tipo de trabajo de rehabilitación o de prevención de lesiones musculares isquiotibiales. Ahora, algo que muy comúnmente le ha pasado seguramente a los corredores, que es el esguince lateral de tobillo. ¿Qué es el problema con un esguince lateral de tobillo? Que el 70% de los esguinces laterales de tobillo se van a convertir en tobillos inestables. Vamos a desarrollar algo que se conoce como inestabilidad crónica de tobillo. El problema con la inestabilidad crónica de tobillo es que hace que los esguinces sean de forma recurrente. eh, y bueno, el hecho de que haya inestabilidad mecánica a nivel de la articulación, pues de alguna manera va a generar cambios artrocinemáticos en la articulación que van a llevar a cambios degenerativos tempranos. Es decir, un tobillo inestable es un tobillo que se va a desgastar un poco más rápido. Y tenemos diferentes mecanismos para prevenir este tipo de esguinces de tobillo o este tipo de lesiones ligamentarias a nivel de tobillo que también se pueden entrenar y que tenemos que rehabilitar posterior a una lesión de tobillo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un tobillo inestable puede cambiar incluso la forma en la que pisamos o en la que apoyamos. Este tipo de cambios en la actividad muscular pueden llevar a desarrollar lesiones en otros segmentos o a perpetuar esta inestabilidad crónica de tobillo. Por lo tanto, tenemos que rehabilitarlos de forma, pues de la forma más adecuada y la forma más óptima. Aquí les doy un ejemplo de manejo de un esguince de tobillo con un miofit. Como pueden ver, es un Miofit 4. Pues el Miofit 6 en ese momento creo que todavía no estaba disponible, pero pues sí nos ahorraría el tema de los cables, ¿no? En una primera etapa vamos a hacer el manejo de dolor en la inflamación. Podemos aplicar a lo mejor un protocolo de artralgia, drenaje linfático. Algo muy importante a recuperar en un esguince lateral de tobillo es el ángulo de flexión dorsal, que es algo que se llega a perder. Entonces, aquí por medio de la técnica que les comenté de inhibición recíproca, lo estamos colocando en el tibial anterior para favorecer la flexión dorsal del tobillo con carga. Es decir, por el medio del principio de inhibición autógena, inhibimos el tríceps sural y mejoramos el rango de movimiento hacia la flexión dorsal. En la tercera imagen estamos empezando ya un trabajo isométrico ayudado con electroestimulación para reeducar la musculatura de los peroneos, que son un músculo que nos van a ayudar a evitar o revertir un esguince lateral de tobillo. Y posterior a esto podemos progresar a otro tipo de ejercicios ya con carga. Aquí ya teníamos el MyoFit 6, eh, lo cual nos permite ya trabajar sin cables de forma pues un poco más dinámica. Ahí estamos haciendo un ejercicio en una rampa de inclinación también para mejorar la contracción de los peroneos. Y bueno, sería todo. Aquí tenemos algunas de las bibliografías de las que eh, saqué la información y no sé si hay alguna duda. Memo, muchas gracias. Bueno, qué excelente ponencia. Algunas dudas que algunos preguntaron es, bueno, Pablo pregunta si la corriente del Miofit se puede utilizar todos los días, todos los meses, todos los años o hay que pausar, o sea, si no hay no hay daño al sistema nervioso. Ok, mira, como todo equipo y toda técnica se tiene que dosificar de manera adecuada. Eh, Todos podemos tener una respuesta diferente al uso de un electroestimulador, ¿no? O sea, hay algunos casos reportados, por ejemplo, de rabdomiólisis con uso de electroestimulación de cuerpo entero. Ojo, es importante aclararlo. Electroestimulación de cuerpo entero, estos electroestimuladores que se colocaban como tal un chaleco. No hay algo tan reportado con electroestimuladores selectivos como es el MioFit, pero creo que todo va a variar en función de la respuesta que tengamos, ¿no? O sea, en teoría el equipo se podría utilizar diario, pero
no hay necesidad de utilizarlo diario. O sea, yo no tendría por qué utilizar diario el equipo los 7 días a la semana. Como platiqué, pues lo podemos meter dentro de la periodización del recovery, ¿no? Sobre todo para evitar algunos efectos adversos. Entonces, mi respuesta básicamente sería, eh, teóricamente no tendría por qué haber un problema, pero hay el electroestimulador los 365 días del año. Muchas gracias, Memo. También Lizzy pregunta, bueno, tiene dos dudas, pero te comento una primero, que si el aparato se puede poner mientras estás arriba de la bicicleta o si es para después de recuperar. No, te lo puedes poner arriba de la bicicleta sin ningún problema y también te lo puedes poner posterior para recuperación. Eh, por ejemplo, nosotros lo llegamos a utilizar justamente para trabajo activo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que trabajamos diario. Ponemos el protocolo de hipertrofia en un paciente posoperado. Va a tener una fase de calentamiento en la cual van a haber pequeñas contracciones. Nosotros en esa fase de calentamiento tenemos al paciente en la bicicleta para calentar, en la bicicleta o en la elíptica. Ya una vez que empiezan las contracciones un poco más fuertes y como tal del trabajo efectivo, ya lo pasamos a lo mejor al extension, ¿no? A hacer unas 10, 15 repeticiones. Entonces sí se puede trabajar arriba de la bicicleta. Perfecto. Y la otra duda de Lizzy era si tendinosis del supraespinoso con bursitis subacromio para rehabilitación, ¿cómo funciona? Mira, podríamos, obviamente, el tratamiento de una tendinopatía es el manejo de la carga, ¿no? De forma supervisada y un programa supervisado de rehabilitación. Sin embargo, el MioFit puede ayudar de diferentes maneras. Podemos colocar el protocolo de artralgia para manejo de dolor. Podemos colocar también el protocolo endorfínico, por ejemplo, a nivel de la musculatura de los trapecios superiores, porque cuando tenemos afecciones del supraespinoso, empezamos a compensar con el elevador de la escápula y con el trapecio superior para hacer los movimientos del hombro. Entonces, esto lleva a sobrecargas musculares y a dolor. Entonces, podríamos utilizar ahí también el protocolo endorfínico en cuanto a la parte sintomática. Perfecto. Otra pregunta es, bueno, Pablo pregunta si después del programa de hipertrofia, ¿qué programa se usa para recuperar el grupo muscular trabajado? Ok, mira, después del protocolo de hipertrofia, no me gusta aplicar otro programa, incluso ni siquiera frío. ¿Por qué? Porque se ha visto que el uso de crioterapia o algunas otras medidas eh, digamos, para desinflamar o demás, generarían un efecto contraproducente, porque de alguna manera la hipertrofia va a estar mediada por algunas respuestas inflamatorias que se van a dar propiamente en el entrenamiento. Entonces, yo nada más aplicaría el protocolo de hipertrofia ese día. Probablemente el día siguiente, si el paciente está muy adolorido, podría hacer uso de un protocolo endorfínico, ¿no? Unos 10 minutitos y ya. Gracias, Memo. Y Roberto pregunta, bueno, comenta que observó que en algunos protocolos manejas un tiempo de 10 a 15 minutos, Ujú. aunque pues en el MioFit 4, bueno, y en el 6 también, los tiempos de los Ajá, protocolos están ya establecidos. Es importante sí. que se lleve, bueno, que se respeten los tiempos del programa ya establecidos o... Mira, los tiempos establecidos del programa no son como tal una regla, ¿no? Este, en ocasiones, o sea, yo hablo aquí del mínimo tiempo indispensable para poder generar, en este caso, un efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque también la optimización del tiempo es algo importante, ¿no? Con el uso de este tipo de tecnologías o en mi caso, con el tratamiento de un paciente, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de capilarización viene, no recuerdo exactamente, como veintitantos minutos de tratamiento. En ocasiones hemos visto que con 10 minutos de aplicación es suficiente para generar un efecto positivo respecto al tratamiento. Ahora, si yo lo dejo los 20 minutos, probablemente no pase mucho, pero pues son 10 minutos que a lo mejor yo podría utilizar para otra técnica aquí en la clínica, ¿no?
pero bueno, sí vienen de repente con tiempo un poco más amplio. Entonces yo creo que sí hay que ver mucho la respuesta que tiene cada quien a los tratamientos, ¿no? Pero sí, 10 15 minutos creo que es un tiempo suficiente para poder tener un efecto positivo. Muchas gracias, Memo. Bueno, si alguien más tiene alguna duda, con gusto la pueden escribir en el chat. Igual, bueno, pues para comentarles que, bueno, creo que si es que no conocían el MioFit, con esta charla creo que probablemente les quede bastante claro, pero pues igual les platico un poco que es un sistema profesional de electroestimulación muscular, en este caso el MioFit 6 se conecta al celular mediante una aplicación. El MioFit 4, como vieron, es el que tiene los cables. Los dos manejan los mismos tipos de programas. Solo ahorita acabamos de sacar en el mercado el MioFit 6, el cual lo estamos enfocando muchísimo o en fisioterapeutas que promueven mucho el movimiento voluntario pues para, por ejemplo, atletas, ciclistas, entrenadores que buscan optimizar cada fase del rendimiento. Hoy en día es una herramienta cada vez más utilizada en el deporte de alto rendimiento. Y bueno, si alguien quiere conocer cómo integrarlo en su entrenamiento o en su práctica clínica o de entrenamiento, con gusto nos pueden escribir a los administradores del chat de WhatsApp en donde compartimos este enlace. Y ahí los podemos pues explicarlos cómo aplicarlo de acuerdo a los objetivos deportivos que busquen o resolver cualquier duda que tengan. Memo, pues muchísimas gracias por la charla tan clara. Me parece que súper importante y súper, digamos, complementaria para todos los que la vimos. Gracias de verdad por todo tu profesionalismo y bueno, manténganse ahí en el grupo les estaremos actualizando de nuevas masterclasses en donde puedan poder aprender más sobre electroestimulación o sobre cualquier tema relacionado con el atleta. Memo, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos.